Buenas tardes. María, ¿me escuchas? Buenas tardes, María, ¿me escuchas? Bueno, vamos a comenzar entonces con la sesión de hoy respectiva al crédito documentario. Voy a comenzar a entonces ponerles la pantalla. Por favor, bueno, como es habitual, alguna pregunta, etcétera, me interrumpen y yo con todo gusto trataré de aclarar. Bien, voy a poner la pantalla. Bien, entonces, hoy vamos a tocar el tema del crédito documentario. ¿Y qué tenemos que decir al respecto? Esto está relacionado con la obligación principal del comprador en materia de compraventa internacional, que vendría siendo el pago del precio. Entonces, como ya hemos visto en la compraventa internacional, porque existe una separación geográfica entre las partes, existen diferentes ordenamientos jurídicos, diferentes monedas, etcétera, pueden presentarse una serie de situaciones problemáticas, de las cuales ya hemos analizado algunas cuantas. Sobre el pago del precio, efectivamente, las circunstancias de el cuándo, el dónde y el cómo se paga el precio, puede ser pues algo que las partes tienen que ponerse de acuerdo y en todo caso pues tiene que tener una cierta regulación para que esto pueda fluir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la problemática que se presenta aquí? Por supuesto que en toda compraventa internacional existe un plazo de tiempo entre que se perfecciona el contrato hasta que efectivamente el bien, el objeto de venta, las mercancías llegan y por supuesto hay una serie de riesgos por el camino, como ya hemos hablado pues en lo que respecta al transporte, etcétera. Entonces, la pregunta es, si alguien paga primero o paga por adelantado, está asumiendo unos riesgos allí. Por otro lado, si el vendedor despacha las mercancías sin haber recibido el precio, también está asumiendo una medida de riesgo allí. Bueno, fíjense, como ya hemos visto, por ejemplo, otros instrumentos como los Incoterms no están llamados a regular esta materia porque regula pues el tema de los riesgos, cómo se hace la obligación de entrega, quién corre con los gastos, etcétera, bueno, lo que ya hemos analizado. Y en el caso de la Convención de Compraventa Internacional de Mercancías, tampoco tiene una regulación específica, sino unas previsiones generales, como son el artículo 53, donde dice que el comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. Artículo 54. La obligación del comprador de pagar el precio comprende el adoptar las medidas y cumplir los requisitos fijados por el contrato o por las leyes o por los reglamentos pertinentes para que sea posible el pago. Entonces tenemos una norma aquí, marco, que realmente tampoco nos da cierta especificidad, lo cual en buena medida depende de lo que las partes hayan pactado y lo que pueda ser el derecho aplicable. Pero entonces eso, digamos, no nos resuelve mucho el problema, ¿no? Entonces, pasamos a la idea pues de estas formas de pago. ¿Cómo se hace para pagar entonces una operación de estas de compraventa internacional? La primera opción que ustedes me podrán decir, bueno, por supuesto de contado, ya que bueno, en el momento en el que las partes se ponen de acuerdo, bueno, una parte paga, el comprador paga el precio y listo. Sin embargo, esto implica que alguna de las partes del contrato asume completico el riesgo de incumplimiento de la otra, porque si es el comprador el que pone el precio inmediatamente al perfeccionamiento del contrato, o sea, cuando las partes se ponen de acuerdo, todo el riesgo posterior de incumplimiento que pueda tener el vendedor lo está asumiendo él. Y en el caso que fuera, no, bueno, el vendedor es el que establece, te voy a entregar las mercancías y una vez que tú las recibas, me las pagas, por supuesto, todo el riesgo de incumplimiento está en cabeza del vendedor, porque cómo puede presionar o obtener su pago si ya el comprador recibió las mercancías y por supuesto el comprador posiblemente está en otro ámbito territorial que digamos puede ser complicado pues cualquier mecanismo judicial o extrajudicial para exigir el cumplimiento. Ok, en la actualidad, pues, digamos, esto del pago de contado a través después de la interconexión bancaria que existe ahorita, wire transfers, etcétera, puede ser un poco más factible.
Pero, y si nos imaginamos esto, hace unas décadas o hace en el siglo XIX o lo que sea, estas dificultades eran mucho más graves. Pero inclusive al día de hoy, estas dificultades también pueden producirse por otro tipo de razones. Por ejemplo, un país que tenga control de cambios, como es el caso de Venezuela hasta hace relativamente poco, y otro que no los tenga. Entonces, realmente la alternativa de pago de contado a veces pues presenta unos elevados riesgos para una parte o para la otra y puede presentar otra serie de dificultades. Adicionalmente a eso, tenemos que no es un mecanismo que permite conseguir financiamiento a ninguna de las partes, o sea que tienen que usar el capital propio. Por ejemplo, si yo comprador voy a comprar unas mercancías y se me exige el pago de contado, evidentemente la posibilidad de que yo acceda pues, a un financiamiento bancario o que se tenga un título para acceder a un financiamiento bancario es limitado. Del mismo modo, imagínense el caso de que sea un vendedor, el cual tiene, primero que una vez que se perfecciona el contrato, tiene que producir las mercancías para venderlas, por el solo compromiso de venta de que va a recibir un pago, una vez que entregue las mercancías, no va a obtener un financiamiento bancario. Entonces, ¿cuáles son las otras alternativas? Puede ser un pago en lugar de contado que sea por cuotas. Esto tiende a distribuir un poquito más el riesgo entre las partes. Bueno, por ejemplo, yo comprador, una vez que nos ponemos de acuerdo en el contrato, yo te pago la mitad o te anticipo la mitad del precio y la otra mitad te la voy a pagar cuando me entregues las mercancías. Esto, bueno, como les digo, contiene un efecto de distribuir algo el riesgo, pero en modo alguno mejora ni la logística de pago ni el financiamiento. Entonces, nos vamos a otro evento que vendría siendo, por ejemplo, la letra de cambio. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Bueno, mira, una vez que nos ponemos de acuerdo en el contrato de compraventa, yo vendedor libro una letra de cambio para que me la acepte un banco y a su vez ese banco se devuelva y le cobre al comprador. Esto tiene la ventaja que de repente el vendedor está recibiendo su precio de entrada y entonces el tercero que vendría siendo pues este aceptante de letra de cambio, entendamos que es un banco o cualquier cosa o algún organismo financiero, entonces sea el que se devuelva y le cobre el precio al comprador. ¿Qué implica esto? Por supuesto, que haya un tercero dispuesto a aceptar y a participar en la operación en esos términos. Puede implicar adicionalmente un costo incrementado de la operación para el comprador, en el sentido de que, evidentemente, si el precio del contrato es 100, por ejemplo, pero para que intervenga este tercero que dice, bueno, vendedor, yo agarro y te pago el precio, pero me tengo que devolver de nuevo para poder cobrarle al comprador, evidentemente ese costo de operación no va a ser 100, posiblemente ese tercero diga, dame una letra por 120, yo te pago a ti tus 100 y me devuelvo y le cobro al comprador 120, por ejemplo. Y también tiene las dificultades del riesgo de no novación. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de los aspectos generales de las obligaciones mercantiles? En principio, los títulos valores y una letra de cambio en particular tiene en principio la característica de ser un crédito abstracto que está separado y es autónomo de la relación jurídica subyacente que pueda existir. Entonces pudiera ocurrir puede ocurrir el riesgo para el comprador de que entonces verse obligado a pagar, o mejor dicho, esté igualmente obligado tanto a pagar el contrato como a pagar un título autónomo que vendría a ser esa letra de cambio. Bueno, por supuesto, ya hemos hablado de cuáles son las fórmulas para que no se produzca esa no novación, o sea, que el título sea causado, etcétera, pero, bueno, evidentemente ese riesgo existe allí si no se hace correctamente. Por supuesto, también existen unos riesgos de pérdida, de deterioro del título, que le ocurre, pues, por ejemplo, a ese tercer aceptante si el título se extravía o se pierde o se deteriora una vez que el vendedor ya recibió su pago. Bueno, por supuesto, también hay unas normas que hemos visto en relación a la pérdida y deterioro del título, pero son circunstancias que posiblemente en una operación mercantil cualquier persona quiere o pretende evitarse. Y por supuesto, la letra de cambio también, aunque es un título de crédito que pudiera dar mayores facilidades para obtener un financiamiento bancario de la operación, no necesariamente es el instrumento más idóneo para hacerlo.
Entonces, aquí en este sentido, entraría lo que conocemos como la carta de crédito o lo que se llama pues el crédito documentario, que la idea en general es tratar de disminuir o minimizar estos problemas de riesgo. Aquí igualmente tiene una intervención de la banca mucha más amplia, y de alguna manera este es un tercero que interviene para de alguna manera generar confianza en la operación, tanto para el vendedor como para el comprador. Y bueno, por supuesto está a decir que en virtud de estas ventajas es un mecanismo que tiene una amplia aceptación en el comercio internacional. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ok, perfecto. Vamos a pasar entonces a lo que vendría siendo un esquema de cómo opera habitualmente este asunto de la carta de crédito. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí. Tenemos, vamos a tratar de ponerla, a ver si la puedo poner un poquito más grande. Abajo en la presentación tienes una barrita que puedes movilizar. No sé si la ves. Bueno, lo que pasa es que lo estoy utilizando directamente en el propio PowerPoint. Se me hace como más fácil. Bueno, entonces tenemos aquí el esquema usual de la carta de crédito. Tenemos entonces aquí una compra-venta, efectivamente, internacional, pues en este sentido, como lo hemos hablado, y por un lado tenemos al vendedor y por otro lado tenemos al comprador. En este caso, el vendedor viene a tomar también, en lo que respecta a la carta de crédito, el término de beneficiario, mientras el comprador viene a tomar el término de ordenante. Por supuesto, la mercancía va rodando en este sentido, de vendedor hacia comprador. Y el pago del precio tiene que venir en este sentido, de comprador a vendedor. ¿Qué ocurre aquí? En lugar entonces que exista una opción de pagar de contado, pagar en cuotas, etcétera, el comprador viene y habla con un banco. Y entonces le dice al banco, mira, yo quisiera que tú le ofrecieras a mi vendedor a través de un documento la oferta de que tú le vas a pagar el precio. ¿Ok? Ese documento, entonces con unas determinadas características, es lo que viene a ser la carta de crédito. El vendedor, que por supuesto puede estar en otro país, dice, bueno, ok, para mí que un banco esté garantizando o que realmente el que me va a pagar, independientemente de la obligación de pago que tenga tu comprador, que a mí un banco me va a pagar el precio, me es bastante útil y sobre todo porque me lo va a pagar en el momento en el que yo entregue las mercancías. ¿En qué sentido? Yo le voy a mostrar unos documentos al banco, la factura, los comprobantes de envío, etcétera, y él contra esos documentos me va a hacer el pago. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si el comprador está en Venezuela y su banco está en Venezuela y el vendedor está en Alemania? El vendedor dice, bueno, mira, todo eso me parece muy bien, pero para mí cobrarte a ti en Venezuela o cobrarle a un banco en Venezuela viene siendo más o menos lo mismo, sin pensar pues en desconfianza pues del entorno jurídico, etcétera, que es otro tema, pero pues nada más por la separación geográfica y que es otra jurisdicción es complicado. Entonces aquí entra otra figura que es bastante habitual, no es esencial, pero es habitual, que es la del banco corresponsal. Entonces, el banco emisor, ¿qué es lo que hace? Tiene unas relaciones previas o contrata o algún tipo de negocio jurídico con un banco corresponsal que sea posiblemente de la plaza, del sitio del vendedor, y entonces es este banco corresponsal el que va a encargarse de o bien hacer la notificación al vendedor de que se ha abierto el crédito en su favor, o bien va a estar responsabilizado por el pago de ese precio, al igual que está el banco emisor y al igual que está el comprador. ¿Lo tenemos claro hasta aquí? No, lo siento, profesor. Me perdí un poco con el banco corresponsal. Ok, es que lo vamos a ver con un poquito más de detalle cuando vemos las características, porque el banco corresponsal, en principio lo que quiero plantear en este esquema es que puede intervenir otro banco
bien sea a la función de avisarle al vendedor que tiene una carta de crédito abierta a su favor, o bien la función puede ser un poco más amplia. Puede ser que ese banco, además de avisar la apertura del crédito, también esté igualmente obligado o se haya comprometido con el banco emisor a que él va a hacer el pago, en el caso de que el vendedor le presente los documentos a él. ¿Está claro? Sí, muchas gracias, profesor. Ok, ahorita de todas maneras lo vemos con un poquito más de detalle. Entonces, la regulación de este tema de la carta de crédito. La principal regulación deviene de un instrumento que se llama las reglas y usos uniformes para créditos documentarios, que más conocidos por sus siglas en inglés sería el UCP, el Uniform Customs Practice, publicado también por la CCI, organismo pues del que ya hemos hablado. La versión vigente de estas normas sería la UCP 600, que entró en aplicación desde el año 2007. Ok, entonces, al igual de que los otros instrumentos que hemos visto presentados o publicados por la CCI, que como sabemos es un organismo privado, no gubernamental, y por supuesto esto no tiene fuerza de normativa impositiva, estas reglas UCP funcionan por incorporación. O sea que por la voluntad de las partes, las reglas se adjuntan a el contrato, a esa carta de crédito. Por supuesto, si el banco emisor es el creador de la carta de crédito, habitualmente la incorporación de los términos de la UCP lo hace el banco emisor. Entonces, como ya les dije, esto forma parte del soft law, pero como están creados y amparados en los usos habituales que puede haber en el comercio internacional y que son de amplia aceptación, también pueden darles, o les podemos dar en este contexto un valor de costumbre, de lex mercatoria. Ok, entonces, se trata de una regulación dispositiva y supletoria en la cual la voluntad de las partes puede modificar las reglas. O sea que, por ejemplo, el banco emisor, bien sea por instrucciones del comprador, que es el que ordena la apertura de la carta, puede modificar algunas de las reglas puntuales que tiene el UCP. Entonces puede establecer pues determinadas características distintas, etcétera. Pero bueno, por supuesto, en todo lo que se modifique específicamente no apliquen las reglas. En lo demás, lo más seguro es que apliquen las reglas. Adicionalmente, tenemos un suplemento que se ha creado posteriormente, que se llaman las EUCP, las EUCP, o sea, Electronic UCP, creados para regular los trámites electrónicos de las cartas de crédito. Esto tuvo una primera versión conjuntamente con la UCP 600 en el año 2007 y una versión 2.0, se llama así mismo, del año 2019. Entonces, la UCP, como dijimos, es un documento adicional, un anexo, por decirlo así. No es que modifica la regla general de la UCP, sino que tiene unas previsiones específicas, complementarias, en materia de cuando son las cartas de crédito y toda esta operación se genera electrónicamente, que por supuesto además está a decir que en el estado actual de las cosas es lo más común. Ok, entonces, en todos los aspectos que no están regulados expresamente, bien sea por la UCP o por las EUCP, quedan bajo el ámbito del derecho nacional o internacional que resulte aplicable para el tema, conforme pues a las normas de conflicto, el derecho internacional privado y bueno, todas esas herramientas. Ok, en concreto, ¿qué características tiene la carta de crédito conforme a lo que establece el régimen de la UCP 600? Vamos a verlo. Entonces, la intervención de la banca, como les dije, es algo esencial. Si no hay bancos, efectivamente no hay un mecanismo como tal que funcione de carta de crédito. Sería posiblemente un aceptante privado, sería más una figura afín a una letra de cambio y posiblemente no estaría en aplicación las UCP 600. Entonces, realmente para que este negocio funcione, está la banca de por medio. ¿Y por qué la banca? Bueno, porque son organismos o son instituciones de amplio capital, con interrelaciones con instituciones homónimas en el resto del mundo y que, bueno, generan confianza en las partes de que se va a cumplir o que le van a dar cumplimiento estricto a las previsiones que están establecidas allí. Entonces,
Para el comprador, bueno, dicen, bueno, efectivamente yo confío en que el banco va a entregar el dinero dentro de unas condiciones específicas que están establecidas allí, y por su parte el vendedor dice, bueno, yo tengo confianza de que efectivamente va a existir una institución sólida que me va a pagar. Entonces, ¿cómo es la modalidad de intervención de la banca? Y relacionado con lo que estaba preguntando César. El banco emisor, ya dijimos, que es el que crea la carta de crédito y siempre es responsable del pago de la misma. Yo, al crear ese título, al manifestarle al beneficiario que hay un crédito abierto en su favor, por supuesto, lógicamente, estoy asumiendo la obligación de honrar ese crédito, porque si no, sencillamente, no estoy haciendo nada. Ahora, en la figura del banco corresponsal, que puede ser esa institución que está más cercana al vendedor, estamos hablando de que puede tener unas funciones diferenciadas dependiendo de lo que haya sido pactado. Entonces, el banco avisador o notificador nos dice que su función y responsabilidad se limita a informar al beneficiario que existe la carta de crédito abierta a su favor y que la misma parece ser legítima, o sea, cumple con los requisitos formales de la misma, etcétera, pero no asume una obligación de pago. Nada más dice, bueno, mira, vendedor, me llegó esto de un banco que yo conozco que está en tal sitio, me mandó esta documentación, pareciera pues que cumple con las regulaciones y te estoy avisando al respecto. Y esas son las condiciones que se están dando para que tú puedas cobrar ese crédito, ese dinero. Ahora bien, eso nos lleva al segundo nivel, que sería el banco confirmador. Entonces, cuando este banco corresponsal confirma la carta de crédito, o sea, asume, al igual que el emisor, una responsabilidad de pago frente al beneficiario. Por supuesto, frente a los documentos que tiene que presentar el beneficiario para que se haga efectivo el pago. Entonces, en este caso, en resguardo de su crédito, el vendedor pudiera bien dirigirse contra el banco emisor o bien dirigirse contra el banco confirmador. Por lo general, por lo que dijimos pues de la cercanía, etcétera, habitualmente lo va a hacer frente al confirmador, pero en abstracto pudiera bien dirigirse también frente al banco emisor. Ok, entonces, este tema nos lleva pues a otras características de la carta de crédito, que viene a ser su revocabilidad o, por supuesto, su antónimo, la irrevocabilidad. Entonces, implica que si la carta de crédito puede ser revocada o modificada después de que es creada o no. O sea, por alguno de los partícipes, pues, bien sea por el banco avisador o por el banco confirmador. ¿Qué significa esto? Que si en algún momento la obligación que ha asumido alguno de estos intervinientes puede cambiar o puede negarse o puede ponerse unas condiciones o unos modos adicionales. Entonces, por supuesto, lo que implica la irrevocabilidad en este sentido es que solo puede ser modificada por concurso del emisor y el confirmador, o sea, de los que estén ambos de acuerdo. Por supuesto, si este confirmador existe, ¿no? Y el beneficiario, ¿ok? Entonces, esto genera una garantía pues, para el beneficiario de que alguien no va a venir y le va a cambiar la seña por el camino una vez que te dicen que tienes una carta de crédito creada a tu favor por tal monto en estas condiciones y lo que tienes que presentar es tal cosa y tal cosa, y que tú vengas pues y ya lleves los documentos y te digas, no, mira, es que cambió, ahora no te vamos a pedir esto, sino te vamos a pedir la otra cosa, o mire, resulta que el banco emisor revocó la carta y yo por consiguiente como banco confirmador también me echo para atrás en mi obligación de cumplirla, esa clase de cosas. Entonces, la única forma que existe cuando la carta es irrevocable de modificar las condiciones que han sido dadas una vez que ha sido creada es que se pongan de acuerdo emisor y beneficiario primordialmente. Si en la operación existe un banco confirmador, también se necesita el concurso de este banco confirmador. ¿Ok? Este es el principio general que actualmente aplica en la UCP 600 conforme al artículo 8, por lo que ya les dije, la mayor seguridad jurídica, aunque eso no implica que la carta pueda ser expresamente o sea, revocable o modificable, que se haya planteado de esa forma, e inclusive si la relación está regulada hace unos años atrás por la UCP 500, que era el modelo anterior de esto, el principio general era la revocabilidad, no la irrevocabilidad.
Entonces, pero bueno, sabemos evidentemente pues que al día de hoy el principio general sería la irrevocabilidad, entendida esta como no que no se pueda modificar, sino que es modificable en tanto y en cuanto todos los afectados y los interesados estén de acuerdo. Bien, seguimos con las características. Ok, la autonomía y abstracción. Las cartas de crédito y por supuesto las obligaciones de pago que se derivan de la misma son independientes del negocio subyacente. O sea, una cosa es que las partes ya han puesto de acuerdo en que te iba a comprar un cargamento de telas, que tú lo ibas a producir primero y lo ibas a tener listo antes del 15 de junio, que me lo ibas a mandar a través de, bajo la modalidad de determinado tal Incoterm, que entonces yo te iba a recibir tal cosa y que, bueno, y todas esas circunstancias particulares del negocio subyacente no es lo que tiene que ver con la carta de crédito. La carta de crédito lo que dice es, bueno, yo, el banco emisor, banco confirmador, quien sea que esté obligado para esto, yo voy a pagar una cantidad en determinadas condiciones, que cuáles son las condiciones que me presenten unos determinados documentos. ¿Ok? Entonces, esto significa que la situación subyacente que puede haber, mira, es que el negocio del contrato de compraventa es nulo, mira que estaba sometido a una condición suspensiva, una condición revocatoria, mira que yo no cumplo porque no me han cumplido, esa clase de cosas no tienen una incidencia pues en la carta de crédito. Justamente también por un tema de seguridad jurídica, porque si el banco se interviniera en esos detalles de la relación jurídica de fondo, estaría convirtiéndose pues en una suerte de árbitro o de juez que no es ni es su función ni sería deseable para el negocio. Entonces, derivado de eso, tenemos que los documentos y no mercancías, servicios o prestaciones es con lo que tratan los bancos. Esto está establecido en el artículo 5 de la UCP 600 y es un principio general en esta materia. Yo, banco, lo que reviso es la conformidad de los documentos que me presentan conforme a lo que fue pedido y lo que fue determinado al crear la letra de cambio, la carta de crédito, perdón. Entonces, esta es la razón por la que esto se llama crédito documentario. Ok. Bueno, ya lo dijimos, pago contra documentos establecidos en la letra de crédito, en la carta de crédito, perdón, habitualmente facturas, por supuesto, la factura que emite el vendedor de ese cargamento que se está enviando, bueno, mira, son 100 piezas de tal cosa, 500 de tal otra, etcétera. Los documentos de embarque, ¿para qué? Para demostrar que ya efectivamente ese vendedor puso las mercancías en tránsito conforme a lo que hayan pactado las partes. Por supuesto, si la mercancía necesita algún tipo de documentación adicional, lo que sea certificados de origen, el cumplimiento de determinados trámites de exportación, etcétera. Por supuesto, todas estas clases de cosas pueden ser solicitadas como elementos para que se haga el pago de la carta de crédito. Ok. Ahora bien, otra modalidad o característica que tenemos que ver sería la transferibilidad o intransferibilidad de la carta de este crédito documentario. Esto está regulado en los artículos 38 y 39 de la UCP. Entonces, la carta de crédito se indica expresamente que es transferible, o sea que el beneficiario de la carta puede cederla a un segundo beneficiario. Vamos a suponer, yo soy ese vendedor en Alemania y soy el que negocia el contrato. Pero resulta que yo tengo, no sé, mi vecino que también es, o la empresa vecina que también produce las telas, y yo le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, yo negocio este contrato con unos venezolanos, pero prodúcelo tú y véndelo tú y cóbralo tú. Entonces, en principio, si la carta es transferible, este beneficiario inicial puede cederle esos derechos de irle a cobrar al banco a un segundo beneficiario. Pero para poder salirse de la letra, tiene que pagar, de la carta, tiene que salirse primero de todos los costos de la operación. Pues por supuesto los bancos operan para esto porque se les paga una comisión, etcétera. Entonces el beneficiario de esa carta de crédito puede cederla a una segunda persona
siempre que ya se libere de las obligaciones y el pago de los fees y las tarifas que tenga a las que esté obligado. Ok, entonces, este segundo beneficiario, conforme a la regulación general de la UCP, no puede transferírselo a un tercero, porque la cosa tampoco, la idea no es que se convierta en una cosa que pueda trasladarse o circular mayoritariamente. Una cosa es que pueda tener una transferibilidad a una segunda persona, pero ya después de que comience a circular y que el banco pierda el control de quién va a ser el que les va a venir a cobrar, es un poco más, no es admisible, primero porque genera tanto inseguridad al banco como inseguridad al ordenante, que fue el comprador, que fue el que inició este negocio. Entonces, ¿qué ocurre si la carta de crédito no indica que puede ser transferible? La cesión que se puede hacer no surte efecto como título de carta de crédito, pero pudiera tener efecto que los cedentes conforme al derecho común. ¿Qué significa eso? Que si la carta decía que no era transferible y yo trato de transferírselo a una segunda persona, el banco no está obligado a reconocer la legitimidad de ese segundo o tercer beneficiario para pagarle el crédito. Pero lo que sí pudiera ocurrir, dejando esto lo que deja salvo es las acciones de derecho común. Vamos a suponer, si yo soy ese segundo beneficiario, ese segundo alemán que recibió la carta de crédito en nombre del primer beneficiario y me voy para el banco y le digo, mira, banco, págame, y el banco se devuelve y me dice, no, no te puedo pagar por esta circunstancia o por esta razón o porque tú no eres legítimo titular, no significa que ese segundo beneficiario no tenga algún tipo de acción legal contra la persona que se lo cedió. Pero todo eso ya está fuera del ámbito del derecho incorporado a la carta de crédito y entra pues por el derecho común que sea aplicable. Bien, vamos entonces con nuestra última laminita del tema, que serían las modalidades frecuentes que encontramos en la carta de crédito. ¿Ok? Allí tenemos entonces ya se me fue para arriba. Modalidades frecuentes de la carta de crédito. Ok. La revocabilidad o irrevocabilidad de la carta, ya lo tratamos. La carta de crédito puede ser a la vista, lo cual implica que es un pago que tiene que efectuarse el pago inmediatamente luego de la aceptación, o sea, viene ese beneficiario y se la presenta al banco y inmediatamente, si está conforme, si se presentaron los documentos de rigor, etcétera, el banco tiene que proceder a pagar. O pudiera ser que sea una carta que esté establecida a plazo. Mira, después de que el banco acepte y revise los documentos y está conforme, paga en 10 días, o paga en 15 días, o paga dentro de los 90 días siguientes, depende de lo que se haya pactado y que el beneficiario lo haya aceptado como la forma de pago idónea para el negocio jurídico que tenía. Ok, la carta puede establecerse en un único pago o un pago por cuotas, habitualmente contra determinadas etapas del negocio. Esto puede ocurrir para justamente salvaguardar los intereses del comprador y darle unos ciertos incentivos al vendedor para que haga las cosas, sobre todo si es un negocio complejo que implica determinadas etapas. Vamos a suponer, si yo negocio pues esas compraventa de mercancías, primero ese vendedor tiene que producirlas, después entonces me las manda, o de repente es un contrato que tiene un determinado tiempo de, bueno, me van a mandar suministrarme tanta cantidad de estas mercancías durante un plazo de 6 meses, 8 meses, etcétera. Entonces, en ese caso es habitual o es útil que se establezca un pago por cuotas. Bueno, de repente cuando perfeccionamos el negocio y se abre la carta de crédito, se te paga una cantidad. Cuando me hagas una demostración a través de documentos de que ya produjiste la mercancía, te hago entonces una segunda cuota. Cuando demuestres que ya la embarcaste o se la diste al transportista, te pago el resto de las cuotas. Y tal vez una última, cuando me presente el documento por parte del transportista de que ya fue entregada en destino, o sea, algo por el estilo, ¿no? Por supuesto, lo que tiene que ver con la carta de crédito confirmada o no confirmada tiene que ver con que si existe ese banco corresponsal confirmador, o que pues, al ser confirmador pues asume una función de banco pagador. Entonces, ¿qué significa una carta de crédito no confirmada? Que está librada por un banco emisor y que ese es el que está obligado al pago.
Si tal vez implica que hay otro banco en la relación, tal vez este es un banco meramente avisador, no un banco confirmador. Por supuesto, por el argumento contrario, si la carta de crédito está confirmada, implica pues que la obligación de honrar ese crédito lo tiene tanto el banco emisor como el banco confirmador. Ok, una carta de crédito back-to-back. ¿Qué significa esto? Tiene utilidad cuando la carta de crédito original que se libra es irrevocable, o sea que está limitada pues a la cesión solamente al segundo beneficiario, como dijimos, ¿no? O, mejor dicho, en este caso no, ni siquiera, es que cuando la carta de crédito no puede ser modificada, o sea, y por consiguiente no puede ser cedida. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si ese beneficiario, o sea, al final me agrega una carta de crédito a mi nombre, a mí me van a pagar un dinero una vez que yo cumpla con esta documentación? ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, obtener un financiamiento para producir la mercancía o para lo que sea, garantizado o amparado en que va a venir un banco y me va a pagar un dinero a mí? Entonces puede ser que le solicite al mismo banco confirmador o a un tercer banco decirle, bueno, mira, líbrame una nueva carta de crédito, de modo que entonces yo pueda otorgársela como garantía a algún beneficiario adicional. Entonces, se llama back to back porque están unidas. Pues la razón de ser de la segunda carta que se libra es la existencia de la carta anterior. Bien, tenemos también la carta de crédito stand-by, que en este caso el ordenante o el comprador, la idea es que pague directamente al vendedor. O sea, en ese negocio de compraventa que se creó, la idea es que igual el mecanismo de pago va a ser directo entre comprador y vendedor. Pero de todas maneras, el vendedor, para asegurarse una garantía en el caso de que el comprador valga la redundancia, incumpla ese compromiso de pago, entonces que pueda exigirle a un banco que sea pues el emisor o el pagador o el confirmador de esta carta de crédito, decirle, mira, el comprador me incumplió, entonces ahora te corresponde cumplirme tú. Y te presento los documentos y adicionalmente te presento la prueba del incumplimiento del comprador. Entonces, como vemos, esto es una garantía al estilo de una fianza, aunque en el sentido de que es una garantía personal, pero por supuesto no está regulada específicamente en la ley y entra pues bajo la idea de que es una garantía bancaria impropia. Ok, entonces, al margen de eso, o similar a la carta de crédito stand-by, tenemos lo que se llamaría la garantía a primer requerimiento. En este caso, se parecería la obligación de pago del banco de ese título, no es demostrándole el incumplimiento del comprador en su obligación de pago, sino únicamente alegando el incumplimiento. El vendedor dice, mira, el comprador no me pagó y nada más frente a ese alegato, entonces el banco procede y paga. Entonces, por supuesto, esto está creado con la idea de hacer menos complicada la situación en el caso de incumplimiento que en la carta stand-by, que tiene que probarse que ocurrió esa circunstancia. En este caso, sencillamente, prácticamente es a voluntad, o lo único que tiene que ocurrir es la voluntad del vendedor queriendo que se le pague. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta allí? ¿Necesitan que vuelva alguna de las otras partes? Los escucho. No, profe, aunque no me quedó muy clara fue la parte del back to back. Ok, vamos a ver, volvemos al back to back. Implica entonces que hay una carta que no puede, al ser irrevocable o inmodificable, no puede ser, o intransferible también, no puede ser entregada a otra persona. O sea, no la puedo utilizar como fuente de financiamiento. Habitualmente, si la carta, vamos a suponer, yo tengo una carta de crédito, un banco me está diciendo que me va a pagar $1.000.000 si yo le presento todos estos documentos que están conforme al negocio jurídico subyacente. Entonces, me voy a producir la mercancía, pero quisiera, en lugar de hacerlo con dinero propio, quisiera levantar un dinero como un ente financiador para
para que me, bueno, me entregue este dinero y poder producir. Entonces, ¿pero qué ocurre? Si la letra no me permite, o habitualmente, ¿qué podría ocurrir? El banco me diga, bueno, está bien, cédeme la letra a mí, cédeme el compromiso de pago a mí, y esa es mi garantía. Pero si la letra es inmodificable, yo no puedo hacerle esa cesión. Entonces, qué es lo que va a hacer el banco? El banco va a liberar una nueva carta de crédito y sobre la garantía de esa carta de crédito va a ser la carta inicial que se libró. ¿Está más claro así?